554. El sábado en Efraín. Con los apóstoles y los 3 niños en una pequeña isla del torrente. Alzaos. Vamos por la orilla del torrente. Como los hebreos que están fuera de su patria y en lugares donde no hay sinagogas, celebraremos el sábado entre nosotros. Venid, niños, dice Jesús a los apóstoles, ociosos en el huerto de la casa, y tiende la mano a los 3 pobres niños que están en grupo en un ángulo. Estos acuden con una tímida alegría en la carita precozmente pensativa, de niños que han visto cosas demasiado mayores que ellos. Los 2 más grandecitos meten su manita en la de Jesús, pero el más pequeño quiere que lo coja en brazos, y Jesús lo contenta. Al más mayor le dice: tú estate de todas formas a mi lado. Me agarras la túnica como ayer. Pero Isaac está demasiado cansado y es demasiado pequeño como para arreglárselas solo. El más grandecito ve de la sonrisa de Jesús y acepta, contentándose con caminar al lado de Jesús como un hombrecito. Déjame a mí el niño, maestro. Supongo que estarás cansado todavía de ayer, y Rubén sufre si no te agarra la mano, dice Bartolomé, y hace ademán de tomar de sus brazos al más pequeño, que se abraza al cuello de Jesús. Obcecado como toda la raza. Exclama Judas Iscariote. No. Está asustado. No entiendes nada de hijos. Los pequeñuelos son así. Cuando están afligidos o asustados buscan refugio en el primero que les ha sonreído y consolado, rebate Bartolomé, quien, no pudiendo tomar en brazos al más pequeño, da la mano al mayor después de haberle acariciado en el pelo y haberle sonreído paternamente. Salen de la casa, donde se queda sola la mujer. Van siguiendo el torrente ya fuera del pueblo. Son bonitas sus márgenes cubiertas de hierba nueva, tachonadas de flores pradeñas. Es agua cristalina, cantarina entre las piedras. Aunque sea poca, canta con notas de arpa, susurra rompiéndose contra las piedras más grandes diseminadas en el guijarral, o introduciéndose entre los recovecos de alguna minúscula isla poblada de cañas. En los árboles que hay en las orillas, los pájaros alzan velocísimos el vuelo con trinos de alegría, o se posan en alguna rama expuesta al sol y cantan las primeras canciones de primavera, o bajan al suelo, graciosos y vivarachos, a buscar insectos y gusanos o a beber en las orillas. 2 tortolitas silvestres se bañan en una curva de la orilla y surreando, se picotean, para alzar el vuelo luego, llevando en el pico una vedija de lana dejada por alguna oveja contra un arbusto de espino albar que empieza ya a florecer en su cima. Hacen eso para hacer el nido, dice el mayor de los niños, está claro que tienen pichoncitos, agacha mucho la cabeza, y, después de un atisbo de sonrisa mientras decía las primeras palabras, llora quedó secándose los ojos con la mano. Bartolomé lo coge en brazos, comprendiendo en qué herida han hurgado las 2 tortolitas con sus cuidados. Y suspira, él que tiene el buen corazón de un buen padre de familia. El niño llora sobre el hombro de Bartolomé, y el otro, el segundo, viendo ese llanto, se echa a llorar a su vez, imitado por el tercero, que llama a su padre con su vocecita de pequeñuelo que desde hace poco sabe hablar. Hoy será esta nuestra oración del sábado. Hubieras podido dejarlos en casa. La mujer es más idónea que nosotros en estos casos y griega. Observa Judas Iscariote. Pero si ella no hace más que llorar, también. Como incluso yo, que tengo también grandes ganas de llorar, porque son cosas, que hacen llorar, le responde Pedro tomando en brazos al segundo niño. Sí. Son cosas que hacen llorar. Es verdad. Y María de Jacob, una pobre anciana afligida, no es muy capaz de consolar, confirma el celote. Y nosotros tampoco parece que lo consigamos mucho. El único que podía consolar era el maestro, y no lo ha hecho. No lo ha hecho. ¿Y qué más debía hacer? Ha convencido a los bandidos, ha recorrido millas con los niños en brazos, ha dispuesto las cosas para que sean advertidos los parientes de los niños, esas son cosas secundarias. Él, que tiene autoridad incluso sobre la muerte, podía, es más, debía, haber bajado al aprisco y haber resucitado al pastor. Lo ha hecho incluso por Lázaro, que no era ya útil para nadie. Aquí, un padre, y además viudo. Unos niños que se quedan solos, esta resurrección había que haberla hecho. No te comprendo, maestro, y nosotros no te comprendemos a ti, tan irrespetuoso como te muestras, calma. Calma. Judas no comprende.
no es el único que no comprende las razones de Dios y las consecuencias del pecado. Tú tampoco comprendes, Simón de Jonás, por qué los inocentes deben sufrir. No queráis juzgar, pues, a Judas de Simón, que no comprende por qué ese hombre no ha resucitado. Si Judas reflexiona, él, que siempre me echa en cara el que vaya solo y lejos, comprenderá que no podía ir tan lejos, porque el aprisco estaba en la llanura de Jericó, pero pasada la ciudad, hacia el vado. ¿Qué habríais dicho si hubiera estado fuera al menos 3 días? Hubieras podido, con tu espíritu, ordenar al muerto resucitar. Eres más que los fariseos y escribas, que quisieron la prueba de un muerto ya descompuesto para poder decir que yo resucito realmente a los muertos. Pero ellos la querían porque te odian. Yo la quisiera porque te amo y quisiera verte aplastar a todos tus enemigos. Tu viejo sentimiento y tu desordenado amor. No has sabido desarraigar de tu corazón las viejas plantas para sustituirlas por las nuevas. Y las viejas, fertilizadas por la luz a que te has acercado, se han hecho aún más fuertes. Este error tuyo es el de muchos, presentes y futuros. El de los que, a pesar de las ayudas de Dios, no se transforman porque no responden con heroica voluntad al auxilio de Dios. Y es que estos, que son discípulos tuyos como yo, han destruido las viejas plantas. Al menos, las han podado mucho y han hecho muchos injertos. Tú esto no lo has hecho. Ni siquiera has observado con atención si era conveniente hacerles injertos o podarlas o arrancarlas. Eres un jardinero incauto, Judas. Bueno, solo para mi alma porque para los jardines soy hábil. Eres hábil. Para todas las cosas terrenas eres hábil. Quisiera verte igualmente hábil para las cosas del cielo. Pero tu luz debería obrar por sí sola todo prodigio en nosotros. ¿Es que no es buena? Si fertiliza el mal y lo hace más fuerte, no es buena. Y, si no nos hacemos buenos, es culpa suya. Habla por ti, amigo. Yo no veo que el maestro haya hecho en mí más fuertes las malas tendencias, dice Tomás. Yo tampoco. Ni yo, dicen Andrés y Santiago de Zebedeo. Pues a mí. Su potencia me ha liberado del mal y me ha renovado. ¿Por qué hablas así? ¿No reflexionas en lo que dices? Pregunta Mateo. Pedro está para intervenir, pero prefiere marcharse. Se echa a andar, raudo, con el niñito sobre los hombros, imitando el ondeo de una barca para hacerle reír. Al pasar, toma de un brazo a Judas Tadeo y grita. Venga, vamos allá, aquella isla. Está llena de flores, como una canasta. Venid, Natanael, Felipe, Simón, Juan, un buen salto y estamos allí. El torrente, dividido así, es solo 2 arroyos, a este lado y al otro de la isla, y él es el primero que salta y pone el pie en una porción arenosa emergente, de unos pocos metros de extensión, herbosa como un prado, florida como una alfombra con las primeras flores. En el centro de ella hay un solo chopo, alto y fino, que ondea sus ramas con un viento ligero. Se unen a Pedro, poco a poco, los apóstoles que han sido nombrados. Y a estos los siguen los que estaban más cerca de Jesús, que se queda retrasado hablando con Judas Iscariote. ¿Pero no ha terminado todavía ese? Pregunta Pedro a su hermano. El maestro está trabajando su corazón, responde Andrés. En fin. Es más fácil que yo consiga que broten higos en este árbol, que no que la justicia entre en el corazón de Judas. Y en su intelecto, añade Mateo. Es necio porque quiere serlo, y en lo que quiere, dice Judas Tadeo. Sufre porque no ha sido elegido para evangelizar. Yo lo sé, explica Juan. Pues por mí, si quiere ir él en mi lugar, no tengo ningún interés especial en andar por esos caminos. Exclama Pedro. Ninguno de nosotros lo tiene. Pero él sí. Y, sin embargo, mi hermano no quiere enviarlo. Esta mañana le he hablado de esto, porque había comprendido el estado de ánimo de Judas y las causas de él. Y Jesús me ha dicho. Precisamente por ser un corazón tan enfermo, lo tengo a mi lado. Son los enfermos y los débiles los que tienen necesidad del médico y de alguien que los sujete. ¿Ya? Bien. Venid, niños. Ahora agarramos estas hermosas cañas y hacemos barquitas con ellas. Mirad qué bonitas. Y dentro de ellas metemos estas flores, que son los pescadores.
Mirad si no parecen cabezas con un gorro blanco y rojo, aquí hacemos el puerto y aquí, pues las casitas de los pescadores, ahora atamos las barcas a estas bonitas hierbas finas y vosotros las metéis en el agua, así, y luego las sacáis a la orilla después de la pesca, podéis dar la vuelta a la isla, pero cuidado con los escollos, Pedro tiene una paciencia admirable. Ha trabajado con el cuchillo trozos de caña, cortando de nudo a nudo y destapando un lado para transformar las cañas en barquitas. Ha puesto a hacer de pescadores unas mallas todavía en capullo. Ha excavado en la arena un puerto liliputiense. Ha construido casitas con la arena húmeda. Ha conseguido la finalidad de recrear a los niños, y se sienta satisfecho susurrando. Pobres criaturas. Jesús pone pie en la isla precisamente cuando los dos niñitos empiezan su juego y, dejando en el suelo al más pequeño, que se une al juego de sus hermanitos, los acaricia. Aquí estoy, con vosotros. Ahora vamos a hablar de Dios. Porque hablar de Dios y hablar a Dios es prepararse para la misión. Después de hacer oración, o sea, después de hablar a Dios, hablaremos de Dios, que está presente en todas las cosas para instruir en orden a las cosas buenas. Vamos, alzaos y vamos a orar, y entona unos salmos en hebreo a los cuales los apóstoles hacen coro. Los niños, que se habían alejado con sus barquitas, suspenden el gorjeo de sus vocecitas y sus juegos y se acercan al oír cantar a estos hombres. Escuchan atentos con los ojos fijos en Jesús, que para ellos es todo, y luego, con ese espíritu de imitación que tienen los niños, toman la misma postura de los que están orando y tratan de seguir su canto, solo con la voz, pues no saben las palabras de los salmos. Jesús baja los ojos y los mira con una sonrisa que aumenta el canto de las vocecitas inocentes. Se sienten aprobados y cobran ánimos, el canto de los salmos termina. Jesús se sienta en la hierba y empieza a hablar. Cuando los reyes de Israel, 2 Reyes 3, 1, 20, el de Edom y el de Judá, se unieron para combatir contra el rey de Moab y se dirigieron a Eliseo profeta para solicitar consejo, este respondió al enviado de los reyes. Si no sintiera respeto por Josafat, rey de Judá, ni siquiera te habría mirado. Pero ahora traedme a un arpista. Y, mientras el arpista tocaba, Dios habló a su profeta y ordenó que hiciera excavar muchos fosos en el torrente árido, para que se llenara de agua para hombres y animales. Y a la hora del sacrificio de la mañana el torrente, sin que hubiera ni viento ni lluvia, se llenó como el Señor había dicho. ¿Cuáles, según vosotros, son las lecciones de este episodio? Hablad. Los apóstoles se consultan entre sí. ¿Quién dice? En la turbación del corazón Dios no habla. Eliseo quiere aplacar su irritación, surgida al verse enfrente al rey de Israel, para poder oír a Dios. ¿Quién? Es una lección sobre la justicia. Eliseo, para no castigar al inocente rey de Judá, salva también al culpable. ¿Quién? Es una lección de obediencia y fe. Excavaron los fosos obedeciendo a una indicación aparentemente absurda, y esperaron con fe el agua, aunque el cielo estuviera sereno y no hubiera viento. Habéis respondido bien, pero no ampliamente bien. En la turbación del corazón Dios no habla. Es verdad. Pero no se necesitan las arpas para calmar el corazón. Basta con tener la caridad, que es el arpa espiritual que emite notas de paraíso. Cuando un alma vive en la caridad, tiene el corazón sereno y oye la voz de Dios y la comprende. Entonces Eliseo no tenía caridad, porque estaba turbado. Eliseo es del tiempo de la justicia. Hay que saber transportar al tiempo de la caridad los episodios antiguos, y verlos no a la luz de los rayos, sino a la de los astros. Vosotros sois del tiempo nuevo. ¿Y por qué, entonces, tan frecuentemente sois más iracundos y estáis más turbados que los del tiempo antiguo? Despojaos del pasado. Lo repito, aunque a Judas no le guste oírlo repetir. Extirpad, podad, injertad, plantad plantas nuevas. Renovaos, excavad los fosos de la humildad, obediencia y fe. Aquellos reyes supieron hacerlo, y eran en la proporción de 2-1 no de Judá, y no oyeron a Dios, sino al profeta de Dios referir la voluntad del Altísimo. Habrían muerto de sed en medio de la aridez, si no hubieran sabido obedecer. Obedecieron y el agua llenó los fosos excavados, y no solo fueron salvados de la sed. Vencieron también a los enemigos. Yo soy el agua de la vida.
Excavad fosos en vuestros corazones para poder recibirme. Y ahora escuchad. No pronuncio largos discursos. Os doy sentencias para que las meditéis. Seréis siempre como estos niños, e incluso menos que ellos, porque ellos son inocentes y vosotros no lo sois, y por eso es más sombría en vosotros la luz espiritual, si no os acostumbráis a meditar. Siempre escucháis, pero de ninguna manera retenéis, porque vuestra inteligencia duerme en vez de estar activa. Por tanto, oíd. Cuando a la Sunamita, 2 Reyes 4, 1837, se le murió el hijo, quiso presentarse al profeta, a pesar de que el marido le dijera que no era el 1 del mes ni sábado. Pero ella sabía que debía ir porque para ciertas cosas no se admiten dilaciones. Y por haber sabido comprender el espíritu de las cosas recobró a su hijo resucitado. ¿Qué decís de este hecho? Que es un reproche a mí, por el sábado, dice Judas Iscariote. ¿Ves, Judas, que cuando quieres sabes entender? Abre, pues, tu espíritu a la justicia. Sí, pero tú no has violado el sábado por resucitar al hombre. He hecho más. He impedido la ruina, la muerte de estos, la verdadera muerte, y he recordado a los bandidos que, espera a contentarte de haber hecho algo. No creo que te hayan obedecido, si el maestro lo dice, también Eliseo en la narración de la Sunamita dice. El Señor me lo ha mantenido oculto. Así que los profetas no saben todo, rebate Judas Iscariote. Nuestro hermano es más que un profeta, observa Judas Tadeo. Lo sé. Es el Hijo de Dios. Pero también es el hombre. Como tal, puede estar sujeto a no saber cosas secundarias, como esta de una conversión y de un regreso. Maestro, ¿sabes realmente siempre, todo? Yo me pregunto esto a menudo. Insta con corazón tenaz Judas Iscariote. ¿Con qué espíritu? ¿Buscando paz, consejo, turbación? Pregunta Jesús. Hombre, pues, no sabría decirte. Me lo pregunto y. Y pareces turbado incluso en el acto de preguntártelo, dice Tomás. Yo. Hombre, claro, la perplejidad siempre turba, cuántas sutilezas. Yo no me planteo tantas sutilezas. Creo sin indagar, y no me siento ni perplejo ni turbado por nada. Pero, dejemos hablar al maestro. A mí no me gusta esta lección. Dinos palabras hermosas, maestro. Les gustarán también a los niños, dice Pedro. Todavía tengo una cosa que preguntar. Esta. ¿Qué significado tiene para vosotros la harina que anula lo amargo en el potaje de los hijos de los profetas? Un profundo silencio es la respuesta a la pregunta. ¿Entonces? ¿No sabéis responder? Quizás la harina absorbió la sustancia amarga, dice inseguro Mateo. Todo se habría puesto amargo, incluso la harina. Por un milagro del profeta, que no quería que se sintiera avergonzado el criado, sugiere Felipe. También. Pero no por eso solo. El Señor quiso que resplandeciera el poder del profeta incluso sobre las cosas comunes, dice el celote. Sí. Pero no es todavía el significado exacto. Las vidas de los profetas anticipan lo que luego se actuará en el tiempo pleno. El mío. Reflejan mi día terrenal en símbolos y figuras. ¿Entonces? Silencio. Se miran. Luego Juan agacha la cabeza, se ruboriza, sonríe. ¿Por qué no manifiestas tu pensamiento, Juan? Le pregunta Jesús, no es falta de amor hablar, porque no lo haces para hacer ir a nadie. Creo que quiere decir esto. Que en el tiempo del hambre de la verdad y la carestía de sabiduría, en que has venido todo árbol se ha vuelto silvestre y ha dado frutos amargos, imposibles de comerse, como el veneno, para los hijos de los hombres, que, de tal forma, en vano los recogen y se los preparan para alimentarse. Pero la bondad del Eterno te envía a ti, harina de trigo elegido. Y tú, con tu perfección, anulas el tóxico de todo alimento, devolviendo la bondad, tanto a los árboles de las escrituras, que los siglos han desnaturalizado, como a los paladares de los hombres, que la concupiscencia ha corrompido. En este caso, el que ordena llevar la harina y la echa en la olla amarga es el Padre tuyo, y tú eres la harina que se sacrifica para hacerse alimento para los hombres. Y, después de tu consumación, ya no quedará nada tóxico en el mundo, porque habrás restablecido la amistad con Dios. Quizás me he equivocado. No te has equivocado.
Ese es el símbolo. ¿Y cómo lo has pensado? Pregunta asombrado Pedro. Le responde Jesús. Te lo digo con tus propias palabras de hace un rato. Un buen salto y se está en la isla pacífica y florecida de la espiritualidad. Pero hay que tener el valor de dar ese salto, abandonando la orilla, el mundo. Saltar sin pensar si alguien puede reírse a causa de nuestro salto desmañado, o burlarse de nuestro simplismo de preferir antes que el mundo una islita solitaria. Saltar sin miedo a herirse o mojarse, o a quedar defraudados. Dejar todo para refugiarse en Dios. Establecerse en la isla separada del mundo y salir de ella únicamente para distribuir, a los que se han quedado en las orillas, las flores y las aguas puras recogidas en la isla del Espíritu, donde hay un único árbol. El de la sabiduría. Estando a su pie, lejos del fragor del mundo, se aferra en todas sus palabras y uno se hace maestro sabiendo ser discípulo. También esto es un símbolo. Pero ahora contaremos una bonita parábola a los niños. Venid aquí bien cerca. Los 3 niños se acercan tanto, que incluso se sientan en sus piernas. Jesús los rodea con los brazos y empieza a narrar. Un día el Señor Dios dijo, haré al hombre, y el hombre vivirá en el paraíso terrenal, donde está el gran río, que luego se reparte en 4 brazos, que son el Pisón, el Gijón, el Éufrates y el Tigris, que riegan la tierra. Y el hombre será feliz, teniendo todas las bellezas y bondades de la creación y mi amor para gozo de su espíritu. Y así hizo. Era como si el hombre estuviera en una isla grande, pero más florida todavía que esta y con árboles de todos los tipos y con todos los animales. Y como si, sobre él, estuviera el amor de Dios haciendo de sol para el alma. Y la voz de Dios estaba en los vientos, más melodiosa que canto de pájaro. Pero en esta bonita isla florida, entre todos los animales y las plantas, entró reptando una serpiente distinta de las que habían sido creadas por Dios y que eran buenas, sin veneno en los dientes, sin saña en las vueltas de su cuerpo flexuoso. Esta serpiente se había vestido con la piel de colores de gemas que tenían las otras. Es más, se había engalanado más que las otras, tanto que parecía una gran joya de rey que fuera zigzagueando por entre los espléndidos árboles del jardín. Fue a enroscarse en torno a un árbol que se alzaba en medio del jardín, un árbol bello, solitario, mucho más alto que este, cubierto de hojas y frutos maravillosos. La serpiente parecía una joya alrededor del bonito árbol, y con el sol despedía destellos. Todos los animales la miraban porque ninguno se acordaba de haberla visto crear ni de haberla visto antes de entonces. Pero ninguno se acercaba a ella. Al contrario, todos se alejaban del árbol, ahora que tenía enroscada en su tronco a la serpiente. Solo el hombre y la mujer se acercaron allí. La mujer antes que el hombre, porque le gustaba esa cosa resplandeciente que brillaba al sol y movía la cabeza como una flor semicerrada, y escuchó lo que decía la serpiente, y desobedeció al Señor e hizo desobedecer a Adán. Solo después de la desobediencia vieron a la serpiente en su realidad y comprendieron el pecado, porque habían perdido la inocencia del corazón. Y se escondieron de Dios, que los buscaba, y luego mintieron a Dios, que les hacía preguntas. Entonces Dios puso ángeles en la entrada del paraíso y expulsó de él a los hombres. Fue como si los hombres fueran arrojados, de la orilla segura del Edén, a los ríos terrestres llenos de agua como cuando vienen las riadas de primavera. Pero Dios dejó en el corazón de los expulsados el recuerdo de su destino eterno, o sea, del pasaje del hermoso jardín, donde percibían la voz y el amor de Dios, al paraíso en que habrían gozado de Dios completamente. Y con este recuerdo dejó el estímulo santo de remontarse, con una vida de justicia, hasta el lugar perdido. Pero, niños míos, vosotros habéis experimentado hace poco que mientras la barca baja siguiendo la corriente es fácil su camino, mientras que, cuando remonta la corriente, le cuesta mantenerse a flote, no ser arrollada por la ola, no naufragar entre las hierbas y arenas o piedras del río. Si Simón Pedro no hubiera atado vuestras barquichuelas con los juncos finos de la orilla, habríais perdido todas, como le ha sucedido a Isaac por haber soltado el junco. Lo mismo les sucede a los hombres arrojados a las corrientes de la tierra. Deben estar siempre en las manos de Dios, poniendo confiadamente su voluntad, que es como el junco, en las manos del buen Padre que está en los cielos y que es Padre de todos, especialmente de los inocentes.
Y deben tener mirada vigilante para evitar hierbas y espadañas, piedras, remolinos y barro, que podrían retener, romper, tragarse la barca de su alma, arrancando el hilo de la voluntad que los mantiene unidos a Dios. Porque la serpiente, que ya no está en el jardín, está ahora en la tierra tratando de hacer naufragar a las almas, de no dejarlas remontarse por el Éufrates, el Tigris, el Gijón y el Pisón, hasta el gran río que fluye en el paraíso eterno y alimenta los árboles de la vida y la salud, que dan perpetuos frutos de que gozarán todos los que hayan sabido remontar la corriente para unirse de nuevo a Dios y a los ángeles suyos sin tener que sufrir ya jamás por nada. Esto lo decía también nuestra mamá, dice el más grandecito de los niños. Sí, lo decía Gorgea el más pequeño. Tú no lo puedes saber. Yo sí, porque soy mayor. Pero si dices cosas que no son verdad no vas a entrar en el paraíso. Pero nuestro padre decía que no era verdad nada, objeta el del medio. Porque no creía en el Señor de mamá. ¿No era samaritano tu padre? Pregunta Santiago de Alfeo. No. Era de otros lugares. Pero nuestra mamá sí que lo era. Y nosotros lo somos, porque quería que fuéramos como ella. Y nos hablaba del paraíso y del jardín, pero no bien como lo has dicho tú. Yo tenía miedo de la serpiente y de la muerte, porque decía que una era el diablo y porque nuestro padre decía que con la muerte acaba todo. Por eso me sentía tan infeliz de estar solo, y decía que ya era inútil ser bueno, porque, mientras estaban mamá y papá, uno daba alegría siendo bueno, pero ya no había nadie al que alegrar siendo bueno. Pero ahora sé, y voy a hacerlo. No voy a quitar nunca mi hilo de las manos de Dios, para que no me lleven las aguas de la tierra. ¿Pero nuestra mamá ha ido arriba o abajo? Pregunta con perplejidad el segundo de los niños. ¿Qué quieres decir, niño? Pregunta Mateo. Digo que ¿dónde está? ¿Ha ido al río del paraíso eterno? Esperemos que sí, niño. Si era buena, era samaritana, dice con desprecio Judas Iscariote. Y entonces no hay paraíso para nosotros, por ser samaritanos. Entonces no vamos a tener a Dios nosotros. Él lo ha llamado Padre de todos. Yo, huérfano, quería pensar que tenía un padre todavía, pero si para nosotros no existe, agacha la cabeza afligido. Dios es el Padre de todos, niño mío. ¿Acaso yo te he querido menos, porque seas samaritano? He luchado por ti ante los bandidos, y lucharé por ti contra el demonio, de la misma manera con que lucharía por el hijito del sumo sacerdote del templo de Jerusalén, si él no considerara un oprobio el que el Salvador salvara a su criatura. Es más, lucho todavía más por ti, porque estás solo y vives infeliz. No hay diferencia para mí entre el espíritu de un judío y el de un samaritano. Y dentro de poco no habrá división entre Samaria y Judea porque el Mesías tendrá un solo pueblo, que llevará su nombre y estará formado por todos los que lo quieran. Yo te quiero, Señor. Pero me llevas donde mi mamá. Dice el mayor de los 3 niños. No sabes dónde está. Ese hombre ha dicho que hay que tener esperanza, dice el segundogénito. Yo no lo sé. Pero el Señor sí que lo sabe. Ha sabido hasta dónde estábamos nosotros, y nosotros ni siquiera lo sabíamos. Con los bandidos, nos querían matar, el terror vuelve a la carita del segundogénito. Los bandidos eran como demonios. Pero Él nos ha salvado porque nuestros ángeles lo han llamado. También a mamá la han salvado los ángeles. Yo lo sé porque sueño con ella siempre. Eres un mentiroso, Isaac. No puedes soñar con ella porque no la recuerdas. El pequeñuelo llora diciendo. No. No. Sueño con ella, sí que sueño con ella. No llames mentiroso a tu hermano, Rubén. Su alma claro que puede ver a su mamá, porque el buen Padre de los cielos puede conceder que este huerfanito sueñe con ella y la conozca parcialmente, de la misma forma que concede conocerlo a él mismo. Para que de este conocimiento limitado nazca una buena voluntad de conocerlo perfectamente, cosa que se obtiene siendo siempre muy buenos. Y ahora vámonos. Hemos hablado de Dios y el sábado ha sido santificado. Se levanta y entona otros salmos. Gente de Efraín, al oír el coro, viene en esa dirección y espera con respeto a que el salmo termine, para saludar. Y dicen a Jesús. Has preferido venir aquí antes que ir donde nosotros. ¿Es que no nos estimas?
Ninguno de vosotros me había invitado. Por tanto, he venido aquí con mis apóstoles y los niños. Es verdad. Pero creíamos que tu discípulo te habría manifestado nuestro deseo. Jesús mira a Juan y a Judas. Y Judas responde: ayer me olvidé de decírtelo. Y hoy, con estos niños, pues me he distraído. Jesús, mientras tanto, pasa el minúsculo brazo de agua y deja la isla. Va hacia los de Efraín. Los apóstoles lo siguen, mientras los niños se detienen un poco para desatar las 2 barquichuelas de caña que quedan, y a Pedro, que los apremia, le explican: queremos conservarlas para recordar la lección. Y yo la he perdido. No recordaré la lección y no iré al paraíso, dice llorando el más pequeño. Espera. No llores. Te hago la barquita inmediatamente. Por supuesto. Tú también tienes que recordar la lección. Todos tendríamos que hacernos una barquita con su junco atado a la proa para recordar. Y más nosotros, los adultos, que vosotros, los niños. En fin. Y Pedro corta y forma la barquita, con su junco. Y toma en brazos abarcándolos solo con uno a los 3 niños, luego salta el río y va donde Jesús, a su lado. ¿Son estos? Pregunta Malaquías de Efraín. Estos. ¿Y son de Siquem? Eso decía el zagal. Decía que los parientes eran de la campiña. Pobres niños. Pero, si los parientes no vinieran, ¿qué harías? Los tendría conmigo. Pero vendrán. Esos bandidos, ¿no vendrán ellos también? No vendrán. Pero no tengáis miedo de ellos. Aunque vinieran, yo sería su ladrón y no ellos vuestros ladrones. Ya les he arrebatado 4 presas y espero haber arrebatado al pecado un poco de su alma, al menos en alguno. Te ayudaremos con estos niños. Esto nos lo concederás, ¿no? Sí. No porque sean de vuestra región, sino porque son inocentes, y el amor a los inocentes es un camino que conduce rápidamente a Dios. Tú eres el único que no hace distinciones entre unos inocentes y otros. Un judío no habría recogido a estos pequeños samaritanos. Y tampoco un galileo. No somos amados. Y el desamor hacia nosotros lo extienden también a los que ni siquiera saben lo que es ser samaritano o judío. Y eso es cruel. Sí. Pero cuando se siga mi ley no será así. ¿Ves, Malaquías? Los niños están en los brazos de Simón Pedro, mi hermano y Simón Celote, y ninguno de los 3 es ni samaritano ni padre. Pues bien, ni siquiera tú aprietas contra tu corazón con tanto amor a tus hijos, como estos discípulos míos hacen con los huérfanos de Samaria. La idea mesiánica es esta: reunir a todos en el amor. Esta es la verdad de la idea mesiánica. Un solo pueblo en la tierra bajo el cetro del Mesías, un solo pueblo en el cielo bajo la mirada de un solo Dios. Se alejan, hablando, en dirección a la casa de María de Jacob. 555. Lección nocturna Simón Pedro sobre el perdón de los pecados y sobre el dolor de los santos y de los inocentes. Jesús está solo en una pequeña habitación. Sentado en el lecho, piensa ahora. Palpita la llamita amarillenta de una lamparita de aceite colocada encima de un estante. Debe ser de noche porque no hay ningún ruido ni en la casa ni en la calle. Lo único es el torrente, cuyo susurro parece más fuerte afuera, en medio del silencio de la noche. Jesús levanta la cabeza y mira a la puerta. Escucha. Se levanta y va a abrir. Ve a Pedro al otro lado de la puerta. Tú. Ven. ¿Qué quieres, Simón? Todavía levantado, con tanto camino como debes recorrer. Lo ha cogido de la mano y lo ha introducido en la habitación, cerrando luego la puerta sin hacer ruido. Le indica que se siente a su lado en la orilla del lecho. Quería decirte, maestro, sí, quería decirte que, ya has visto también hoy para lo que valgo. Soy capaz solo de hacerse divertir a unos pobres niños, de consolar a una viejecita, de pacificar a 2 pastores que discuten por una cordera que ha resultado tener el pecho ciego. Soy un pobre hombre. Tan pobre, que no comprendo siquiera lo que me explicas. Pero, este es otro asunto. Lo que quería decirte ahora era que, precisamente por esto, me dejarás aquí. No me entusiasma el ir por ahí predicando, cuando tú no estás con nosotros.
y además no sé hacerlo, concédeme esto, Señor. Pedro habla con calor, pero teniendo los ojos fijos sobre las toscas baldosas descantilladas del suelo. Mírame, Simón, ordena Jesús. Y, dado que Pedro obedece, Jesús lo mira fija y agudamente y pregunta. ¿Y esto es todo? ¿Todo el motivo de estar en vela? ¿Todo el motivo de pedir que te deje aquí? Sé sincero, Simón. No es murmurar el decir a tu maestro la otra parte de tu pensamiento. Hay que saber distinguir entre palabra ociosa y palabra útil. Es ociosa, y generalmente en el ocio florece el pecado cuando se habla de los defectos ajenos con quien nada puede sobre ellos. En ese caso, es simplemente falta de caridad, aunque las cosas dichas fueran verdaderas. Como es falta de caridad hacer reproches más o menos acervos sin unir al reproche el consejo. Y me refiero a reproches justos. Los otros, son injustos y son pecado contra el prójimo. Pero cuando uno ve que su prójimo peca, y sufre por ello porque, pecando, ese prójimo suyo ofende a Dios y perjudica su alma. Y siente que por sí solo no es capaz de medir la entidad del pecado ajeno, y no se siente lo suficientemente sabio como para decir palabras de conversión, y entonces se dirige a un justo, a un sabio, y le confía su preocupación, entonces no comete pecado, porque sus confidencias están dirigidas a poner fin a un escándalo y a salvar un alma. Es como uno que tuviera un pariente con una enfermedad de carácter vergonzoso. Está claro que tratará de que no lo sepa la gente, pero, en secreto, irá a decir al médico. Mi pariente, según yo, tiene esto y esto, pero no sé ni aconsejarlo ni curarlo. Ven tú dime qué tengo que hacer. ¿Falta acaso, contra el amor respecto a su pariente? No. Sí que faltaría si, por un malentendido sentimiento de prudencia y amor, fingiera no darse cuenta de la enfermedad y dejara que ésta progresara y llevara a la muerte. Un día, y no pasarán años tú, y contigo tus compañeros, deberéis escuchar las confidencias de los corazones. No en la forma en que ahora las escucháis, como hombres. Las escucharéis como sacerdotes, o sea, médicos, maestros y pastores de las almas, como yo soy médico, maestro y pastor. Deberéis escuchar y decidir y aconsejar. Vuestro juicio tendrá un valor como si Dios mismo lo hubiera pronunciado. Pedro se suelta de Jesús, que le tenía ceñido a su lado, y, levantándose, dice. Eso no es posible, Señor. No nos impongas nunca eso. ¿Cómo quieres que juzguemos como Dios, si no sabemos ni siquiera juzgar como hombres? Entonces sabréis, porque el Espíritu de Dios estará sobre vosotros e infundirá sus luces. Sabréis juzgar, considerando las 7 condiciones de los hechos que os serán planteados para recibir consejo o perdón. Escucha bien y trata de recordar. En su día, el Espíritu de Dios te recordará mis palabras. Pero tú, de todas formas, trata de recordar con tu inteligencia, porque Dios te la ha dado para que la uses sin holgazanería ni presunción espirituales, que conducen a esperar todo de Dios o a pretender todo de Él. Cuando seas maestro, médico y pastor en mi lugar y haciendo mis veces, y cuando un fiel venga a llorar sus inquietudes a tus pies, sus desazones debidas a acciones propias o ajenas, tú deberás tener siempre presente este grupo de 7 preguntas. ¿Quién? ¿Quién ha pecado? ¿Qué? ¿Cuál es la materia del pecado? ¿Dónde? ¿En qué lugar? ¿Cómo? ¿En qué circunstancias? ¿Con qué o con quién? El instrumento o la persona que ha sido materia para el pecado. ¿Por qué? ¿Cuáles han sido los incentivos que han creado el ambiente favorable para el pecado? ¿Cuándo? ¿En qué condiciones y reacciones, y si esporádicamente o por malsana costumbre? Porque, mira, Simón, el mismo pecado puede tener infinitos matices y grados, según todas las circunstancias que lo han creado y las personas que lo han llevado a cabo. Por ejemplo, tomemos en consideración los 2 pecados más extendidos. El de la concupiscencia carnal y el de la concupiscencia de las riquezas. Una persona ha cometido pecado de lujuria, o cree haberlo cometido. Porque a veces el hombre confunde el pecado con la tentación, o considera iguales el estímulo creado activamente, debido a una malsana tendencia, y los pensamientos que surgen como reflejo del sufrimiento de una enfermedad, o también porque la carne y la sangre, a veces, forman imprevistas voces que resuenan en la mente antes de que ésta tenga tiempo de ponerse en guardia para sofocarlas. Viene a ti y te dice.
he cometido pecado de lujuria. Un sacerdote imperfecto diría, recaiga sobre ti la maldición. Pero tú, mi Pedro, no debes decir eso. Porque tú eres Pedro de Jesús, eres el sucesor de la misericordia. Entonces, antes de condenar, debes considerar y tocar dulce y prudentemente ese corazón que llora ante ti, para conocer todos los lados del pecado, o del supuesto pecado, del escrúpulo. He dicho, dulce y prudentemente. Recordar que, además de maestro y pastor, eres médico. El médico no exacerba las heridas. Pronto para cortar si hay gangrena, sabe, de todas formas, descubrir y medicar con mano suave, si hay solo laceraciones de partes vivas que deban ser unidas y no arrancadas. Y recordar que, además de médico y pastor, eres maestro. Un maestro adapta sus palabras según la edad de sus discípulos. Sería un escándalo un pedagogo que a niñitos revelara leyes animales que ellos, inocentes, ignoraban, produciendo así conocimientos y malicias precoces. Igualmente en el trato de las almas hay que tener prudencia en las preguntas. Respetarse y respetar. Te será fácil, si en toda alma ves un hijo. Un padre es por naturaleza maestro, médico y guía de sus hijos. Por tanto, quien quiera que fuere la persona que tengas delante, desasosegada por el pecado, o por el temor del pecado, ámala con paterno amor, y sabrás juzgar sin herir ni escandalizar. ¿Me estás comprendiendo? Sí, maestro. Comprendo muy bien. Deberé ser cauto y paciente, convencer a destapar las heridas, pero mirar yo por mí, sin atraer miradas ajenas a esas heridas. Y, solo cuando viera que realmente hay herida, decir, ¿ves? Aquí te has hecho daño por este motivo o por aquel otro. Pero, si veo que la persona solo tiene miedo de estar herida por haber visto fantasmas, entonces, soplar sobre esa caligine y alejarla, sin proyectar luces, por un celo inútil, que pudieran hacer ver reales raíces de pecado. ¿Digo bien? Muy bien. Así pues, si uno te dice, he cometido pecado de lujuria, tú considera a quien tienes delante. Verdad es que el pecado puede surgir a todas las edades. Pero será más fácil verlo en un adulto que no en un niño, y, por tanto, distintas serán las preguntas que habrá que hacer y las respuestas que habrá que dar si se trata de un hombre o de un niño. Consecuentemente viene, del primer sondeo, el segundo, acerca de la materia del pecado, y luego el tercero, sobre el lugar, el cuarto, sobre las circunstancias, el quinto, sobre el cómplice, el sexto, sobre el porqué, y el séptimo, sobre el tiempo y número del pecado. Verás que, generalmente, mientras que para un adulto, que además viva en el mundo, a cada pregunta tuya te aparecerá una correspondiente circunstancia de verdadera culpa, para criaturas niñas de edad o de espíritu, a muchas preguntas deberás responderte. Aquí hay calina, no sustancia de culpa. Es más, algunas veces verás, en vez de fango, que lo que hay es una azucena que teme haber sido salpicada de barro, y que confunde la gota de rocío que ha bajado a su cáliz con la salpicadura del lodo. Almas tan deseosas de cielo, que temen como mancha incluso la sombra de una nube que las alumbra un instante interponiéndose entre ellas y el sol, pero que luego pasa sin dejar huella de sí en la cándida corola. Almas tan inocentes y deseosas de seguir siéndolo, que Satanás las asusta con tentaciones mentales o azuzando los incentivos de la carne o la carne misma, aprovechándose de verdaderas enfermedades de la carne. A estas almas hay que consolarlas y sujetarlas, porque no son, ciertamente, almas pecadoras, sino almas mártires. Recuerda esto siempre. Y recuerda siempre juzgar también con el mismo método a quien cometió pecado de avidez de riquezas o bienes ajenos. Porque, si es culpa maldita la avidez sin necesidad ni piedad, robando al pobre y vejando contra la justicia a ciudadanos y criados o a los pueblos, menos grave, mucho menos grave, es la culpa de quien, habiéndole sido negado un pan por parte de su prójimo, lo roba para matar su hambre y la de sus hijos. Recuerda que sí, tanto para el lujurioso como para el ladrón son elementos de valoración, en el acto de juzgar, el número, las circunstancias y la gravedad de la culpa, también lo es el conocimiento que había, por parte del pecador, del pecado que ha cometido y en el momento en que lo cometía. Porque, si uno obra con pleno conocimiento, peca más que quien obra por ignorancia. Y quien obra con libre consentimiento de la voluntad peca más que quien es forzado al pecado.
En verdad te digo que a veces habrá hechos que tendrán apariencia de pecado y que serán martirio, y recibirán el premio que se da a un martirio padecido. Y recuerda, sobre todo, que, en todos los casos, antes de condenar, deberás acordarte de que tú también fuiste hombre y de que tu maestro, a quien ninguno pudo hallar en pecado, nunca condenó a nadie que se hubiera arrepentido de haber pecado. Perdona 70 veces 7, e incluso 70 veces 70, los pecados de tus hermanos y de tus hijos. ¿Por qué cerrar las puertas de la salud a un enfermo, solo porque haya recaído en la enfermedad, es querer su muerte? ¿Has comprendido? He comprendido. Esto verdaderamente lo he comprendido, pues entonces dime ahora todo lo que pensabas. Claro que te lo digo, porque veo que sabes realmente todas las cosas y comprendo que no es murmurar el pedirte que envíes a Judas en vez de a mí, porque él sufre por no ir. Te digo esto, no para decir que es envidioso y escandalizarme de él, sino buscando su tranquilidad y la tuya. Porque debe ser muy fatigoso para ti tener siempre ese viento de tempestad al lado. ¿Se ha quejado otra vez Judas? Así es. Ha dicho que todas tus palabras son una herida para él. Incluso lo que has dicho para los niños. Dice que verdaderamente ha sido por él por quien has dicho que Eva fue al árbol porque le gustaba esa cosa que relucía como una corona de rey. Yo la verdad es que no había encontrado en absoluto en ello ningún parangón. Pero soy un ignorante. Bartolomé y el celote, sin embargo, han dicho que Judas verdaderamente ha sido tocado en lo vivo más vivo, porque a Judas le cautiva todo lo que brilla y encandila la vanagloria. Y tendrán razón porque son sabios. Sé bueno con tus pobres apóstoles, maestro. Contenta a Judas y, al mismo tiempo, a mí. Total, ya lo ves, solo sé hacer divertir a los niños, y ser niño entre tus brazos, y abraza a su Jesús, al que ama verdaderamente con todas sus fuerzas. No. No te puedo contentar. No insistas. Tú, precisamente por ser como eres, vas a la misión. Él, precisamente porque es como es, se queda aquí. También mi hermano me ha hablado de esto, y, aun queriéndolo tanto, le he respondido no. Ni aunque me lo rogara mi madre cedería. No es un castigo, es una medicina. Y Judas debe tomarla. Si no es un beneficio para su espíritu, lo será para el mío, porque no podré echarme en cara el haber omitido cosa alguna para santificarlo. Jesús dice esto con aspecto severo e imperioso. Pedro, suspirando, deja caer los brazos y baja la cabeza. No te aflijas por esto, Simón. Tendremos toda una eternidad para estar juntos y querernos. Pero, tenías otras cosas que decirme. Es tarde, maestro. Debes dormir. Tú más que yo, Simón, que al espuntar el alba tienes que ponerte en camino. Si es por mí. Estar aquí contigo es más descanso que estar en la cama. Habla, entonces. Tú sabes que yo duermo poco. Mira. Yo soy cerrado de mollera, lo sé y no me avergüenzo de decirlo. Y, si fuera por mí, no me preocuparía mucho de saber, porque creo que la sabiduría mayor está en amarte, seguirte y servirte con todo el corazón. Pero tú me mandas acá ya. La gente me pregunta y tengo que responder. Pienso que lo que te pregunto a ti otros pueden preguntármelo a mí, porque los hombres tienen los mismos pensamientos. Tú decías ayer que siempre los inocentes y santos sufrirán. Es más, que son los que sufren por todos. Esto es duro para mi inteligencia, aunque digas que ellos mismos lo desearán. Y creo que, de la misma forma que es duro para mí, lo puede ser para otros. Si me preguntan, ¿qué tengo que responder? En este primer recorrido, una madre me dijo, no era justo que mi niña muriera con tanto dolor, porque era buena e inocente. Y yo, no sabiendo qué decir, le dije las palabras de Job. El Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Pero no me quedé convencido ni siquiera yo, ni la convencí a ella. Quisiera saber qué decir otra vez. Esto es justo. Escucha. Parece una injusticia que los mejores sufran por todos, y, sin embargo, es justicia grande. Vamos a ver, Simón, dime. ¿Qué es la tierra, toda la tierra? La tierra. Un espacio grande, grandísimo, hecha de tierra y agua y rocas, con plantas, animales y criaturas humanas. ¿Y algo más?
nada más, a menos que quieras que diga que es el lugar de castigo y exilio del hombre. La tierra es un altar, Simón, un enorme altar. Hubiera debido ser altar de alabanza perpetua a su Creador. Pero la tierra está llena de pecado. Por eso, debe ser altar de perpetua expiación, de sacrificio, sobre el cual se consumen las víctimas. La tierra debería, como los otros mundos esparcidos en la creación, cantar salmos a Dios que la creó. ¡Mira! Jesús abre las hojas de madera de la ventana, y, por esta, abierta de par en par, entra el fresco de la noche, el susurro del torrente, el rayo de luna, y se ve el cielo tachonado de estrellas. Mira esos astros. Cantan con su voz, hecha de luz y movimiento, en los espacios infinitos del firmamento, las alabanzas de Dios. Lleva milenios existiendo este canto suyo que sube, desde los azules campos del cielo, al cielo de Dios. Podemos pensar en astros, planetas, estrellas, cometas, cuales criaturas siderales que, como siderales sacerdotes, levitas, vírgenes y fieles, deben cantar en un templo inmenso las alabanzas del Creador. Escucha, Simón. Oye el frufru de las brisas entre las frondas y el susurro de las aguas en la noche. También la tierra canta, como el cielo, con sus vientos y aguas, con la voz de los pájaros y animales. Pero, si para el firmamento basta la luminosa alabanza de los astros que lo pueblan, para el templo que es la tierra no basta el canto de los vientos, aguas y animales, porque en ella no solo hay vientos, aguas y animales, que cantan sin conciencia de ello las alabanzas de Dios, sino que en ella está también el hombre, la criatura que supera en perfección a todo lo que vive en el tiempo y en el mundo, dotada de materia como los animales, minerales y plantas, y de espíritu como los ángeles del cielo, y, como estos, destinada, si es fiel en la prueba, a conocer y poseer a Dios, con la gracia primero, con el paraíso después. El hombre, síntesis que abraza todas las naturalezas, en el hombre está presente la naturaleza mineral, porque su materia está compuesta de sustancias minerales, y el animal, y el estado espiritual, tiene una misión que las otras criaturas no tienen, y que para él debería ser, además de deber, júbilo. Amar a Dios. Dar, inteligente y voluntariamente, culto de amor a Dios. Corresponder al amor con que Dios, dándole la vida y el cielo después de la vida, lo ha amado. Dar culto inteligente. Piensa, Simón. ¿Qué bien obtiene Dios de la creación? ¿Qué beneficio? Ninguno. La creación no aumenta a Dios, no lo santifica, no lo enriquece. Dios es infinito. Infinito hubiera sido aunque no hubiera existido la creación. Pero Dios amor quería tener amor, y creó para tener amor. Solo amor puede obtener de la creación Dios. Y este amor, que es inteligente y libre únicamente en los ángeles y hombres, es la gloria de Dios, la alegría de los ángeles, la religión para los hombres. El día en que el gran altar que es la tierra silenciara las alabanzas y súplicas de amor, la tierra dejaría de existir, porque, apagado el amor, quedaría apagada la expiación, y la ira de Dios anularía ese infierno terrestre en que se habría convertido la tierra. La tierra, pues, para existir debe amar. Y también esto. La tierra debe ser el templo que ama y ora con la inteligencia de los hombres. Pero, en el templo, en todo templo, ¿qué víctimas se ofrecen? Las puras, las víctimas sin mancha ni tara. Solo estas son gratas al Señor. Ellas y las primicias. Porque al padre de familia han de dársele las cosas mejores, y a Dios, padre de la humana familia, ha de dársele la primicia de todas las cosas, y las cosas selectas. Pero he dicho que la tierra tiene un doble deber de sacrificio. El de alabanza y el de expiación. Porque la humanidad que la puebla pecó en los primeros hombres y peca continuamente, añadiendo al pecado de falta de amor a Dios esos otros 1000 pecados de adherirse a las voces del mundo, de la carne y de Satanás. Culpable, culpable humanidad que, teniendo la semejanza con Dios, teniendo inteligencia propia y ayudas divinas, es pecadora siempre, y cada vez más. Los astros obedecen, las plantas obedecen, los elementos obedecen, los animales obedecen y, de la forma en que saben hacerlo, alaban al Señor. Los hombres no obedecen ni alaban suficientemente al Señor. He ahí, pues, la necesidad de almas holocausto, que amen y expíen por todos.
Son los niños que pagan, inocentes y sin percatarse, el amargo castigo del dolor por aquellos que lo único que saben hacer es pecar. Son los santos que, solícitos, se sacrifican por todos. Dentro de poco, un año o un siglo es siempre poco respecto a la eternidad. Ya no se celebrarán otros holocaustos en el altar del gran templo de la tierra, sino los de las víctimas hombre, consumadas con el perpetuo sacrificio. Hostias con la hostia perfecta. No te estremezcas, Simón. No estoy diciendo, ciertamente, que yo vaya a introducir un culto semejante al de Moloch, Baal y Astarte. Los propios hombres nos inmolarán. ¿Entiendes? Nos inmolarán. Y nosotros iremos alegres a la muerte para expiar y amar por todos. Y luego vendrán los tiempos en que los hombres ya no inmolarán a los hombres. Pero siempre habrá víctimas puras, que el amor consuma junto con la gran víctima en el sacrificio perpetuo. Digo el amor de Dios y el amor por Dios. En verdad, ellas serán las hostias del tiempo y templo futuros. Lo grato a Dios es el sacrificio del corazón, y no los corderos y cabritos, terneros y palomas. David lo intuyó, Salmo 51, 18, 19. Y en el tiempo nuevo, tiempo del Espíritu y del amor, solo este sacrificio será grato. Considera, Simón, que si un Dios ha debido encarnarse para aplacar la justicia divina por el gran pecado, por los muchos pecados de los hombres, en el tiempo de la verdad solo los sacrificios de los espíritus de los hombres pueden aplacar al Señor. Tú piensas. Pero ¿por qué, entonces, Él, el Altísimo, dio orden de que le fueran inmolados, como en Éxodo 22, 28, 29, 34, 19, las crías de los animales y los frutos de las plantas? Te respondo. Porque antes de mi venida el hombre era un holocausto manchado y porque no se conocía el amor. Ahora será conocido. Y el hombre, que conocerá el amor, porque yo restituiré la gracia por la cual el hombre conoce el amor, saldrá del letargo, recordará, comprenderá, vivirá, se pondrá él en vez de los cabritillos y corderos, hostia de amor y expiación, imitando al Cordero de Dios, su Maestro y Redentor. El dolor, hasta ahora castigo, se transformará en amor perfecto. Y dichosos aquellos que lo abracen por amor perfecto. Pero los niños, ¿quieres decir aquellos que todavía no saben ofrecerse, y tú sabes cuando habla Dios en ellos? El lenguaje de Dios es lenguaje espiritual. El alma lo entiende y el alma no tiene edad. Es más, te digo que el alma niña, por no tener malicia, es, en cuanto a capacidad de entender a Dios, más adulta que la de un pecador anciano. Te digo, Simón, que vivirás hasta llegar a ver a muchos niños enseñar a los adultos, e incluso a ti mismo, la sabiduría del amor heroico. Pero en esos pequeños que mueren por razones naturales está Dios obrando directamente, por razones de un tan alto amor que no puedo explicarte, pues que se encuadran en la sabiduría que está escrita en los libros de la vida, que solo en el cielo serán leídos por los bienaventurados. Leídos, he dicho. Pero, en verdad, bastará con mirar a Dios para conocer no solo a Dios, sino también su infinita sabiduría. Ya hemos hecho venir el ocaso de la luna, Simón, pronto despuntará el alba, y tú no has dormido. No importa, maestro. He perdido unas pocas horas de sueño y he ganado mucha sabiduría. Y he estado contigo. Pero, si me lo permites, me marcho. No a dormir, sino a meditar tus palabras. Ya está en la puerta y está para salir, cuando se para pensativo y dice: una cosa más, maestro. Es correcto que diga a alguien que sufre que el dolor no es un castigo sino una gracia. Algo como nuestra llamada, hermosa aunque fatigosa, hermosa aunque a quien ignora puede parecerle una cosa fea y triste. Puedes decirlo, Simón. Es la verdad. El dolor no es un castigo, cuando se sabe acoger y usar con justicia. El dolor es como un sacerdocio, Simón. Un sacerdocio abierto a todos. Un sacerdocio que confiere un gran poder sobre el corazón de Dios. Y un gran mérito. Nacido con el pecado, sabe aplacar la justicia. Porque Dios sabe usar para el bien incluso aquello que el odio ha creado para causar dolor. Yo no he deseado otro medio para anular la culpa, porque no hay un medio mayor que este.